mi corazón en este día. Gracias. Se derramó el altar. Estaba diciendo que hoy en día no se predica mucho. Apenas sí se oye de vez en cuando. Sabemos que adoramos al Señor y bendecimos al Señor y hablamos del amor de Dios, pero poco se habla y se predica acerca del amor de Dios. Se menciona el amor de Dios, pero predicar un mensaje completo acerca del amor de Dios, cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestra vida, cuáles son las características del amor de Dios que se manifiestan en cada una de nuestras personas, en nosotros mismos, cómo el Señor usa su amor para que se revelen en nosotros todos los dones del Espíritu. Algo que el Señor puso en mi corazón y simplemente porque el domingo pasado mi esposa dijo algo cuando estaba orando y mencionó: Señor, gracias porque yo sé que tu amor se manifiesta aquí en nuestra iglesia. Y el Señor ahí inmediatamente me dio el mensaje para ministrar y predicar acerca del amor de Dios. A los que están aquí presentes, gracias, que han roto la monotonía de última hora, que tenemos que tener cuidado, que no podemos saludarnos, que tenemos que saludarnos con el pie o con el codo. Hermanos, los gérmenes que pueden haber en nosotros, el Señor ya completamente los desintegró. El amor de Dios dice que cubre multitud de cosas y de pecados. O sea que no tenga temor. Sí, tenemos que tomar precaución por todas las cosas que están sucediendo, pero bueno, yo no sé para qué va a servir el papel higiénico. La gente está comprando papel higiénico por años. Una amiga de mi hija compró el año entero, por un año entero compró papel higiénico. No sé para qué lo va a usar, pero bueno, de algo va a servir. Son cosas que ayer mismo mi esposo y yo fuimos a comprar los mandados que acostumbramos a comprar. Todos los shelves del establecimiento, todos estaban vacíos. La carne, no había nada absolutamente, algunas laterías que había, y no había pan, no había nada absolutamente. Pero bueno, el Señor sabe las precauciones que tenemos que tener y tomar. No estamos diciendo, yo llevo casi 70 años aquí en este país, nunca he visto algo a lo que está sucediendo, lo que quiere decir que es algo y precedente, algo que tenemos que tener cuidado, pero que tenemos que tener por sobre todas las cosas la presencia de Dios, que es el que mata todos los gérmenes en nuestras vidas. Buscar la oración del Señor, buscar el poder de Dios y darnos cuenta que esto es algo excepcional, algo que en los últimos tiempos el Señor nos manifestó que así iba a pasar. Desafortunadamente, muchos están previendo todas las cosas para no morirse, pero precisamente mientras las cosas se ponen más malas, cuando nosotros tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y darle gracias a Dios porque nuestra salvación está pronto, está temprana. Amén. Pero bueno, vamos a ministrar la palabra de Dios y han habido muchas dificultades en el día de hoy. Estamos inaugurando micrófono nuevo, todo nuevo. Nerkis vino y tuvo problemas también con la transmisión, algo que prácticamente nunca pasa, pero bueno, el enemigo se quiso ensañar, pero ¿cuántos le dan gloria a Dios por nuestra hermana que nos trajo una alabanza preciosa y pudimos disfrutarla y le damos gracias, gracias. Permita al Señor que la podamos tener todos los domingos aquí, es una esperanza que estamos pidiendo al Señor que nos provea siempre una ministra de música, un ministro de música aquí en la iglesia. Y a los que están allá mirándonos en la red, le damos gracias una vez más por permitirnos poder entrar en sus hogares y poder predicar el evangelio de poder y de gracia. También queremos decirle que si usted vive cerca
de donde nosotros estamos establecidos en la iglesia. Nosotros estamos en el 13490 Southwest 134 Avenida, Miami, Florida, en la ciudad de Kendall. Nuestro teléfono, si usted quiere llamarnos, estamos al tanto, y mi esposa siempre está a la orden cuando llama para recoger cualquier llamada. Si usted nos quiere llamar y saber de nosotros, estamos en el teléfono 786-303-8048. Y le damos las gracias una vez más por comunicarse con nosotros a través del mensaje. Usted puede decir que si les gustó, que si les cayó bien el mensaje, que si les gustó el mensaje, todo lo que ustedes quieran poner, se los vamos a agradecer de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vamos a empezar a ministrar la palabra. Para eso venimos y para eso estamos aquí. Y le damos gracias al Señor por permitirnos precisamente predicar de algo tan sublime como el amor de Dios. Vengan conmigo al libro de Isaías. Isaías capítulo 49, versículos del 14 al 16. El título del mensaje es Jehová se olvidó de mí. El texto, Isaías 49, versículo del 14 al 16. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con mucho temor y con mucho cuidado de decir lo que debemos y tenemos que decir en la palabra. Que el Señor nos libre de poder agregar cualquier cosa que no sea dentro de los parámetros de Dios. Que el Señor cierre mis labios, porque solamente predicamos lo que está en la Biblia y lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Isaías capítulo 49, versículos del 14 al 16. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y aquí, en las palmas de las manos, te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Me dejó Jehová. Hermano, da pánico y nos estremece pensar que Dios nos pueda dejar. Si no tenemos el amparo de Dios, estamos completamente, mis movimientos están completamente distorsionados. Suave, suave, suave. Hay algo, estamos estrenando micrófono nuevo. Pero bueno, les estaba diciendo lo que el pueblo de Israel decía: me dejó Jehová. Y estas son palabras de los israelitas que estaban experimentando tremenda tristeza, tremendo dolor, pensando y asumiendo de que Dios los había abandonado, de que Dios los había dejado. Y estaban expresando lo que ellos tenían en su corazón, de que Dios ya no estaba con ellos, de que Dios los había desamparado, de que Dios ya no los protegía. Y en esa tristeza y en ese dolor exclamaron con dolor profundo en sus corazones: Jehová me ha dejado. La respuesta de Dios a las personas que están pensando en el día de hoy, que en algún momento puedan decir: Jehová me ha dejado, como en ese momento estaban expresando los israelitas, les quiero traer un mensaje que va a afirmar, que va a confirmar y que nos va a dejar seguros, convencidos totalmente de que Dios nunca Dios
nos va a dejar de amar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de empezar un aplauso por el amor de Dios? La respuesta de Dios da seguridad divina a cualquier creyente que esté pasando por momentos difíciles. Yo sé que hay momentos difíciles que se presentan en la vida de nosotros como cristianos. Cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la tormenta de cosas que están sucediendo que no tenemos control, que no podemos resolver. Señor, te has olvidado de mí, es la primera expresión. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde tú estás? Te busco y no te encuentro. El amor de Dios para sus hijos, hermanos, nunca va a menguar. Aunque pasemos por las tormentas que tengamos pasar, aunque pases por los ríos no te anegarán, ni el fuego arderá en ti, ni tu ropa se quemará. O sea, Dios nos da la seguridad y nos da promesas fieles y seguras de que Dios nos va a dejar y nunca Dios nos va a abandonar. Así dijo Jehová, en tiempos aceptables te oí y el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Miren el versículo 3 del capítulo 49. Exclama Jehová al pueblo y le dice, cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpir en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres nunca más se olvidará. Hermanos, estos versículos que acabamos de leer describen la condición jubilosa, dichosa, en la que se encuentra liberación, salvación, solamente cuando sabemos y conocemos y descansamos en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie puede entrar en una desesperación como estaban los israelitas en ese tiempo. Nadie puede llegar a la locura de pensar en ningún momento que Dios nos puede abandonar. Y más en los momentos de tribulación, el Señor tiene un mensaje para el pueblo de Israel en ese tiempo, como para muchos de nosotros, si en algún momento estamos pasando por tiempos difíciles y se han sentido abandonados, como se sintió el pueblo de Israel en ese tiempo. El Señor, el mensaje que nos da hoy es un mensaje para que recobremos la esperanza, el apoyo, el consuelo, la fortaleza, la convicción y la seguridad de que nosotros nunca seremos olvidados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nunca. Estos versículos establecen dos principios muy importantes para los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Como dijo el Señor, quizás la madre que nos tuvo en su vientre quizás se pudo haber olvidado de nosotros, pero yo nunca me voy a olvidar de ustedes. Ese es el amor de Dios inconfundible. Estos versículos establecen dos principios. Primero, ninguna cosa mayor que esta nos puede dar un gozo tan tremendo como el consuelo que nos da el Señor a través de su palabra y a través de su promesa. Nada nos va a poder exhortar y darnos palabras de promesa tan firmes y tan sólidas como el Señor estaba dándole a su pueblo para que recobraran la confianza en Él. Dios nunca los olvidó,
Dios sí se enojó con ellos muchas veces, pero Dios nunca como padre siempre trató de guiar a su pueblo, proteger a su pueblo y siempre lo ha hecho. En ningún momento Dios nos va a olvidar a nosotros ni nos va a dejar de proteger. Como un padre ama a su hijo, así Jehová nos ama y nos protege a nosotros. Primero, ninguna otra cosa nos puede suministrar mayor gozo para entonar cánticos de alabanzas y acción de gracia. El versículo 13 dice: cantar alabanzas, oh cielos, alégrate, oh tierra, y prorrumpir alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Hermano, no hay cosas más deseables que cuando estamos pasando por tribulaciones necesarias a veces que las tengamos que pasar y no tengamos control. No hay cosa más dulce en nuestras vidas que poder sentir el consuelo, la fortaleza, la ayuda que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar a nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? No hay palabras de consuelo de nadie que venga de afuera. Ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestros mejores amigos pueden traer palabras de consuelo. Pero cuando sentimos el amor a través de la palabra y el consuelo que viene directamente de Dios a nuestro espíritu, cuando el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu, el cual vive en nosotros, ahí viene el cambio y ahí viene la fortaleza y viene la ayuda. No hay persona que esté pasando por los momentos que esté pasando, momentos de tribulación, momentos difíciles que a veces la vida nos trae, pero cuando sentimos el consuelo y la fortaleza de Dios, podemos seguir adelante. No hay tropiezo ni barrera que pueda impedir el amor de Dios que pueda llegar a nuestros corazones. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dos condiciones traen este versículo 13. El segundo es: y ninguna otra cosa nos puede suministrar pruebas más convincentes de la ternura con que Dios siempre nos ama y nos amará. No podemos nosotros en ningún momento cifrar en nuestras mentes ni en nuestros corazones, pensar que en algún momento Dios nos pueda dejar de amar. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación o angustia o persecución o hambre o por peligro o por espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Promesas divinas, hermano. El amor de Dios está integrado con nuestro espíritu. Es Dios mismo morando, viviendo en nosotros. ¿Cómo Dios nos puede abandonar si Él ya ha residido, morado y vive en nosotros mismos? ¿Cómo podemos dudar en algún momento de que Dios pueda dejar de amarnos? Dios está en nosotros y el Espíritu de Dios es el que nos da vida y nos da aliento. Escuchen, mis amados, el amor de Dios para sus hijos es mayor que el afecto natural de una amorosa madre para los suyos. Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Por lo tanto, no es concebible de que Dios se pueda olvidar de nosotros en algún momento.
En los y más cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando en medio de la aflicción, en medio de la desesperanza, en medio de la tribulación y en medio de todas las pruebas, por difíciles que sean, es cuando Dios se hace presente en nuestras vidas. Isaías versículo 16 del capítulo 49 dice: he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. El Altísimo, el Todopoderoso, nunca menguará ni se olvidará de sus hijos. Desafortunadamente, las aflicciones del pueblo de Israel, la rebeldía de ese pueblo, la dura cerviz, habían dado cierta ocasión para que ellos tuvieran duda del amor de Dios. El interés de Dios hacia el pueblo, dice Isaías, Dios nunca ha dejado de estar interesado en su pueblo. Isaías 49:14 dice: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. En ese momento los israelitas estaban turbados. Siempre habían conocido el amor de Dios. Siempre en medio de todas las circunstancias, por difícil que hayan sido, siempre Dios ha estado con ellos. Siempre Dios los ha protegido hasta el día de hoy. Dios siempre ha estado con el pueblo de Israel. Aún a través de la dura cerviz, a través de lo duro que han sido para con Dios, lo mal agradecidos que han sido para con Dios, Dios nunca ha dejado de amar a su pueblo. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Esto es lo que Sión decía. Como si Jehová no sintiese ya ningún afecto natural de amor para con su pueblo. Hermanos, la realidad es que muchas veces nosotros estamos en la encrucijada por los problemas graves que se presentan. No hay cosa más desagradable de sentirse uno de que Dios lo ha dejado, que Dios lo ha abandonado. Desafortunadamente todos me conocen. Afortunadamente todos me conocen. Uno de los momentos más difíciles en mi vida fue, me casé joven, se cometieron errores graves y pude comprobar que me tuve que divorciar. Mi esposa me dejó, se fue con otro hombre. Y aquellos fueron momentos difíciles. Yo mismo me culpaba y en ese tiempo yo no conocía al Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo tú has permitido? Yo sé que yo no soy un mal hombre, yo soy un buen trabajador, yo soy buen padre, yo proveo para mis hijos, mi casa lo tiene todo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y era un por qué que no entendía. ¿Cuántos han pasado por ahí? ¿Por qué es que no podemos encontrar las razones? Razones que completamente chocan y nos golpean constantemente el cerebro. ¿Por qué? No entendemos los por qué a veces. Hoy en día, cuando yo miro hacia atrás, le doy gracias a Dios por esos por qué que no entendía. Pasé la prueba y el Señor me proveyó una esposa que por 40 años ha sido la revelación más bella del amor de Dios para mi vida. Una mujer que ha sabido comprenderme, entenderme, y a través de ella pude crecer en los caminos de Dios. Yo era un perdido, no conocía a Dios, nunca había ido a una iglesia, nunca había leído una Biblia, no conocía nada de Dios. Yo sabía, como dijo Job, de oídas te había conocido. Pero ahora, después de haberlo conocido, me doy cuenta que Dios tiene planes que nosotros no entendemos. Y aunque busquemos el porqué de las cosas,
yo siempre he aprendido algo muy importante, que Dios siempre tiene algo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? No lo entendemos, no lo comprendemos, no sabemos por qué. Golpea nuestra mente y nuestro corazón cosas tan duras como esa. Sentirse uno abandonado, sentirse uno despreciado, al grado que varias veces me puse el revólver aquí para acabar con aquella angustia y aquel dolor y aquel sufrimiento. Pero Dios de todas me protegió y me dio la oportunidad de haber conocido a la esposa más bella, más linda. Y estoy todavía en luna de miel con mi esposa, porque me la dio, fue el regalo de Dios para mi vida. El regalo que Dios buscó entre todas las mujeres y entre todas ustedes. Dice, esta es la que le conviene a ese cubano que está solo ahora. Y le doy gracias a Dios. Estemos en las condiciones o en las circunstancias más horribles que podamos estar. Dios, hermano, nunca se va a olvidar de nosotros. Dios siempre tiene algo mejor para mi vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Cómo Dios se va a olvidar de nosotros? El versículo 16 nos dice, del capítulo 49, he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Siempre la mente de Dios está pegada a nuestra mente, siempre buscando los medios y la forma de cómo ayudarnos, de cómo protegernos, de cómo enseñarnos el verdadero camino. Hermanos, nunca menguará su compasión, su misericordia y su amor para con sus hijos. A pesar de las circunstancias de la vida, el Señor nos tiene esculpidos en las palmas de su mano. El profeta Jeremías nos da la respuesta de la razón y del por qué el pueblo de Israel se sentía en la forma que se sentían, pensando que Dios los había abandonado, de que Dios los había dejado. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. El pueblo de Dios bajo el antiguo pacto podía darles, Dios podía haberle dado una vida abundante, pero ellos despreciaron el amor de Dios, despreciaron la guianza y todo lo que Dios quería darles en abundancia para ellos, lo despreciaron y lo dejaron. Dos males hicieron el pueblo de Israel. Dios quería darles vidas y vida en abundancia. Jeremías capítulo 17 versículo 13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua de vida. Dos males ha hecho mi pueblo. No es que Dios los había dejado, es que ellos habían dejado a Dios, se habían olvidado de Dios. Y el mismo Señor pronuncia y le dice, por los males que ustedes mismos han hecho, son los que se han apartado y alejado de mí. Pero yo nunca me he apartado de ustedes. ¿Cómo me voy a apartar de ustedes si los tengo completamente cifradas en las palmas de mis manos? Ustedes me dejaron a mí, cavaron cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Buscaron la vida y el placer en las cosas paganas, en la idolatría
del mundo, en la idolatría del mundo. Y eso se llama adulterio espiritual. No hay cosa que Dios odie. Sabe que Dios es amor y todo el mundo lo sabe. Pero Dios odia el pecado. Dios no soporta el adulterio. Y cuando hablamos de adulterio, el pueblo es porque buscaron a todos los dioses. Salomón, el hombre más sabio del mundo, 750 concubinas, y a cada una le hizo un altar de acuerdo y conforme a la fe de ellas. Me dejaron a mí. Cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Completamente se metieron en el adulterio espiritual, adorando a otros dioses, a dioses paganos que no retienen agua, no hay vida. La única vida que nosotros podemos encontrar es la vida de Dios a través del Espíritu Santo que mora y reside en nosotros. El hombre, desafortunadamente, siempre trata de justificarse, siempre trata de buscar alguna excusa, algún pretexto. La culpa siempre es de la otra persona, nunca es mía. Desafortunadamente el pueblo no se arrepintió ni pidió perdón y tuvieron que pagar las consecuencias de un error grave que es el olvidarse de Dios. Amados, Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Isaías 53:6. ¿Cómo los voy a dejar? Ustedes tienen que entender algo muy importante. Ustedes me dejaron y me abandonaron. Dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No es que Dios se haya olvidado de nosotros. Nunca Dios se va a olvidar de nosotros. Ellos dejaron a Jehová, fuente de agua de vida. Romanos capítulo 3 versículos 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo nunca los he dejado de amar, yo nunca me he olvidado de vosotros, pero ustedes todos, no hay ninguno. No podemos sacar a ninguna, todos vosotros pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el versículo 24, pero no importa cuánto ustedes hayan pecado, no importa cuánto me hayan dejado, el amor de Dios está por encima de todos los pecados. Porque el amor, el verdadero amor, echa fuera todo pecado. Y Jehová echó fuera todos los pecados de Israel para seguirlos amando y darles una promesa que hasta para el día de hoy para nosotros es una bendición. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por el 24, ahí viene que resplandece la luz para todos aquellos que están en oscuridad. 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos redimidos. Cuando aceptamos en nosotros el sacrificio de Cristo, somos redimidos por su gracia, por su amor. Nada nos cuesta, sino simplemente agradecerle a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Esa es la promesa de Dios, que no importa cuánto nos hayamos revolcados en el lodo del pecado, podemos llegar confiadamente pidiéndole perdón al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y viniendo y confesando a Cristo como nuestro Salvador de nuestras almas. La justificación es un regalo de Dios. Primero, la justificación es un don de Dios.
Nadie puede justificarse por sí mismo. ¿Por qué? Porque siendo justificados gratuitamente por su gracia, nadie se puede justificar. Aunque tratamos por todos los medios de buscar un pretexto, todos nosotros hemos pecado. For all have sinned and come short to the glory of God. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia, Dios nos declara justos, justificados. La gracia de Dios. Nadie puede justificarse delante de Dios guardando la ley a toda perfección o haciendo buenas obras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo, la justificación delante de Dios se alcanza mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No se justifica a nadie sin que haya sido redimido primero por Cristo Jesús. La justificación no podemos comprarla, ni heredarla, ni adquirirla. Tercero, la justificación delante de Dios por su gracia se obtiene por medio de la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Romanos 3, 22 y 23 lo repite el Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, qué tremenda promesa. Para aquellos que están revolcados en el lodo, para aquellos que nunca han visto nada bueno, Dios tiene una promesa. Por cuanto todos hemos pecado, pero todos también somos redimidos a través del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí el Señor llevó todos nuestros pecados, todo el certificado de deuda de pecado de toda la humanidad. El Señor la estaba clavando sobre su cuerpo allí en el madero. Estaba siendo tentado allí. Había sido tentado en esa cruz como el más vil de todos los pecadores. Ahí pagó los pecados más horribles. Me acuerdo, tiempo atrás, yo predicaba mucho en las cárceles. Y una vez en uno de los servicios de la cárcel, llegué yo y empecé el servicio. Y empezando yo el servicio, entró un señor y se sentó en primera fila. Y cuando empecé a orar para comenzar el servicio, aquel hombre empezó a llorar amargamente, pero amargamente lloraba, estaba derramando su alma allí. Yo dije, wow, a este hombre tan pronto como yo haga el llamado a los presos, este va a ser el primero, corriendo va a venir a los pies aquí de Cristo. Terminé el mensaje, hice el llamado y el único que no vino fue él, se quedó sentado. Todos los presos venían. 3, 4 semanas. Predicamos viernes y sábado 2 servicios. Y como la 4ª o 5ª semana, ese hombre era el primero en entrar y el primero en sentarse en la primera silla y a derramar lágrimas, derramando lágrimas. Y cuando termino el mensaje ese día, viene aquel señor y me dice, pastor, usted ha estado predicando de que Dios perdona todos los pecados. Hermano, lo único que venía a mi mente era la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, pero pastor, usted no sabe quién soy yo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es que, pastor, ¿sabe por qué yo estoy aquí? Porque en un momento de ira yo apuñalé a mi esposa, a mis 3 hijos los apuñalé. Mi suegra que estaba en la casa también me la llevé y cuando salí por la puerta para salir alguien se me enfrentó y también me lo llevé. ¿Usted cree que Dios me pueda perdonar a mí? ¿Usted cree que Dios pueda perdonar a un asesino, a un criminal como yo? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa dónde se haya revolcado, las consecuencias desafortunadamente
tenemos que pagar. Pero aquel hombre le dice, ¿sabes una cosa? Entrégale tu vida a Cristo y vas a ver que toda esa amargura que tú tienes en tu alma que no te deja vivir, vas a sentir la paz, aunque las consecuencias las vas a tener que pagar. La otra semana no se apareció. La otra semana no se apareció. Y como la tercera semana, la capilla donde yo predicaba en la cárcel, era cristal por aquí, cristal por aquí. Y de momento veo que están saliendo unos oficiales con un preso encadenado por la cintura, por los pies y por sus manos. Aquí. Y aquel hombre, cuando yo miro, saltaba y saltaba y se reía y me decía, me voy con el Señor. Lo llevaban a la cámara de Gáspara, iba a morir, pero iba feliz, iba contento. Él sabía que las consecuencias él las iba a pagar, pero se iba con la paz en su corazón de saber de que Dios, la sangre de Cristo, nos redime de todo pecado y de toda maldad. No importa cuánto nosotros nos hayamos revolcado, Dios nos ama. Y cuando venimos arrepentidos delante de Él, Dios también nos perdona. Los efectos de nuestros errores, desafortunadamente, Él no los puede evitar. Las obras de Dios se escuchen. Y esto fue con lo que yo quise, Señor, dame la razón de por qué voy a cerrar, cómo voy a cerrar este mensaje. Ya les he dicho todo lo que es tu amor, cómo Dios nos perdona, cómo Dios está siempre con nosotros, no importa. Y el Señor me dijo, mira las evidencias del gran amor de Dios. Te voy a enseñar cuáles son las evidencias de mi amor por toda la humanidad. Las obras, escuchen, las obras de Dios en el creyente son la experiencia máxima del sublime amor de Dios en nosotros mismos. ¿Me entendieron? Las obras de Dios en el creyente son la expresión máxima del sublime amor de Dios en nosotros. ¿Se imagina usted si en algún momento usted conoció la vida de Nicky Cruz? Un traquetero, odiaba al mundo, odiaba a sus padres, odiaba al mundo, marihuanero, drogadicto, asesino, aquello era lo más pervertido que había entre las pandillas de Nueva York, perdido completamente un hombre. Pero Cristo vino a su vida y cambió, regeneró, transformó, hizo de aquella criatura que era lo más indeseable de toda la creación y lo convirtió en un hombre que hasta el día de hoy, con todos los años que tiene, predica un evangelio de poder y de gracia. Yo lloraba cuando vi que este hombre estaba dando su testimonio en una universidad. Y yo vi cómo todo el estadio en que estaba ahí se desprendían y venían corriendo a los pies del altar a darle gracias a Dios por aquel hombre que había sido un pervertido, que había sido un degenerado, que había sido un asesino, lo más perverso que había en el mundo. Pero Dios a través del Espíritu Santo entró en la vida de aquel hombre y lo cambió, lo transformó, lo regeneró y lo hizo una criatura que ahora está predicando el poder de Dios a través del mensaje que el Señor le da. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aquel hombre se iba a la cámara de gas, pero se iba con un corazón completamente dándole gracias a Dios por haberlo conocido. Primeramente, repito, la evidencia del gran amor de Dios
Las obras de Dios en el creyente son la expresión máxima del amor de Dios en nosotros. La vida cristiana depende de lo que Dios hace en el creyente a través del amor de Dios. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? En nosotros. El amor de Dios lo expresa en una forma tan máxima, sublime. Expresa su amor en nosotros a través de las obras que Dios mismo hace en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. ¿Me pudieron entender ahora? ¿Cómo es posible? Ninguno de nosotros, la Biblia dice, y lo acabamos de leer, por cuanto todos hemos pecado, no había justo ni uno. Dios, vivíamos de acuerdo y conforme a lo que nosotros deseábamos y queríamos. Desafortunadamente, vivíamos apartados de Dios. Dios nunca. El pecado no solamente nos aparta de Dios, sino que nos hace culpables ante Dios. El pecado no solamente nos separa de Dios, sino que nos hace culpables en todas las esferas delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente, las obras de Dios es la expresión máxima del sublime amor de Dios. Yo le dije, Señor, dame algo en la cual yo quiero cerrar este mensaje. ¿Quieres saber cuál es la expresión máxima de mi amor para mis hijos? Todas las obras buenas que hace el creyente es la sublime expresión del amor de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. Primero, el Señor es quien nos atrae a Él. Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Juan 6, 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Escuchen, mis amados, no fuiste tú por tu propio deseo quien viniste a los pies del Señor a buscar la gracia, el perdón, la misericordia que Dios siempre nos da. El Señor, cuando uno quiere, no es cuando uno quiere, sino es cuando el Señor quiere y ve en ti. Así como se fijó en Pablo, se encontró con Pablo ¿cuándo? Cuando iba lleno de odio, lleno de rencor, lleno de maldad, a buscar a todos los cristianos que estaban predicando el evangelio y escondiéndose y huyéndose de él. Él pidió carta para irlos a buscar y traerlos. Él estuvo presente y consintió la muerte de Esteban, nuestro primer mártir como cristiano. Y él estaba ahí consintiéndolo. Las ropas de Esteban se las pusieron a los pies de él y él consintió con aquello. Pero desafortunadamente el Señor le dijo, este es necesario para mí, porque yo le voy a enseñar ahora todo lo que tiene que sufrir por mi causa. Antes perseguía, ahora él va a ser el perseguido. Y él va a ver y conocer mi amor. Pero tuvo que pasar por todo lo que tuvo que pasar, por una senda de tremendas pruebas. Lo dejaron por muerto más de 3 veces. Sufrió las persecuciones, cárceles, hambre, miseria. Lo tuvo que padecer para que él comprendiera cuál es el verdadero amor de Dios. Dios a veces nos pone en prueba para que nosotros podamos comprobar el amor verdadero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estés pasando por prueba, no le diga al Señor, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo soy una buena persona, eso lo decía yo cuando no conocía a Dios. Como Job, dice que en todo lo que pasó Job no pecó, pero sí se quejó y se quejó bastante. Yo me quejaba muchísimo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque es que nunca vas a encontrar la respuesta hasta que el Señor no se manifieste de verdad en ti, manifestado en tu vida,
en tu persona, en ti primeramente. Cuando el Señor nos llamó, no es porque nosotros salimos corriendo, sino porque el Espíritu Santo empezó a redarguir tu vida. Y fue el antídoto para que te vieras tú mismo, descubrieras tú mismo que tenías el virus de coronavirus, que estabas completamente a punto de... El Señor es el que pone el querer como el hacer en nuestra divina voluntad para que vengamos a Él. De ahí la necesidad de responder al amor de Dios cuando Él nos llama. Escuchen, es cuando el amor de Dios toca el corazón de la persona. ¿Cuántas y cuántas veces? Ese hombre que yo lo conocía era perdido completamente en todo lo que había hecho. Lloraba así completamente. Y estaba completamente adolorido por todo lo que había hecho, pero no lo podía traer para atrás. Pero si Dios pudo traerle la confianza y la seguridad y pedir perdón y arrepentido de lo que él había hecho. Y Dios le permitió poder venir, vivir, morar y residir en un alma que estaba entenebrecida. Pero el Señor vino y la limpió con su sangre. Por eso lo único que yo le decía, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Segundo, el Señor es quien nos redarguye. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Va a llegar el día que aunque tú no lo entiendas, en que tú no lo sepas ni nadie te lo haya predicado, el Señor nos va a revelar que va a haber un día de justicia. Porque cuando condenaron al Salvador del mundo, sin razón ninguna, aquel que nunca había pecado, aquel que nunca había habido mentira en sus labios, aquel que nunca había hecho ninguna maldad, sino que aquel venían todos los que estaban completamente perdidos y buscaron un refugio a través del amor y del corazón del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que hace la obra interior de convencimiento. Él es el que nos redarguye. Por eso es que tenemos que tener en cuenta algo muy importante. El Señor nos ha dado una encomienda. Desafortunadamente no lo hacemos, pero el mundo tiene que conocer que solamente el amor de Dios es que va a salvar a este mundo. El amor de Dios es el que nos va a cubrir y nos va a proteger para que podamos estar eternamente junto con Él. Tercero, el Señor es el que abre el corazón para que penetre la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que anduviese atenta a la palabra de Dios. Esta mujer, cuando Pablo fue a chequear y ver las iglesias que había constituido en Asia Menor, en su segundo viaje, fue a visitar esas iglesias, pero el Señor le cambió el rumbo y le dijo, es necesario que vayas a Filipos. Y cambió. Una figura macedonia se le presentó a Pablo y cambió el rumbo y llegó a Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia. Y cuando llegó, encontró allí, Pablo siempre iba a las ciudades que iba, a la sinagoga, predicaba en la sinagoga. Allí en Filipos no había sinagoga. Pero se fue a la ribera del río, que era donde se reunían las mujeres para la oración. Y Pablo llegó allí y empezó a predicar la palabra. Pero en esta mujer habían dos cosas muy importantes. Aquella mujer, Lidia, mostró dos cosas muy importantes. Primero, adoraba a Dios. Dice que aquella mujer adoraba a Dios. Y estaba atenta oyendo la palabra de Dios. El resto lo hizo Dios. Dios le abrió el corazón para que la palabra fuera sembrada debidamente. ¿Por qué? Porque aquella mujer estaba atenta
a lo que estaba hablando Pablo. Y penetró la palabra en el corazón porque ella le abrió el corazón. Esa mujer después, con el tiempo, fue una de las mujeres que ayudó muchísimo, muchísimo a Pablo, mandándole dinero porque Pablo estaba en la miseria. Cuarto, el Señor es el que produce el arrepentimiento. El Señor es quien produce arrepentimiento. Hechos 11:18. Entonces, oídas todas estas cosas, glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para la vida. Pedro llegó a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión el centurión de una compañía romana llamada la Italiana. Y allí llegó Pedro con un gentil donde no se le permitía a nadie durante el Antiguo Testamento, ningún hombre que conocía al Señor judío podía visitar la casa de ningún gentil. Nadie podía ir a la casa. Pero Cornelio, dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas. Y con toda su casa buscaba a Dios. Y dice que cuando Cornelio se le presentó un ángel que vino y le habló y le dijo, es necesario que mandes a buscar a Pedro. Y Pedro te dirá lo que tú tienes que hacer. Y llegó Pedro. Y Pedro le habló acerca. Dice que todos estos en su casa, por primera vez sucede algo, esto en extremo en la Biblia. En ese momento, acabados de recibir al Señor, fueron bautizados llenos del poder del Espíritu Santo. Cambió la vida completamente de aquel hombre que era romano, era un centurión, servía a los romanos. Pero que aquel hombre, Dios había visto el corazón y el Señor hizo la obra. El Señor, escuchen, y aquí vamos a cerrar. El Señor es el que da la fe que salva, la fe que nos ayuda a cambiar nuestras vidas. El Señor es el que da la fe, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. De manera que la fe se requiere para ser salvos por Dios. Y esto es un regalo de Dios. Esto es un regalo que Dios da a gente que no conoce a Dios, pero cuando la persona viene y oye la palabra y abre el corazón, completamente recibe la experiencia del Espíritu Santo que viene. Cuando la persona confiesa al Señor, lo primero que hizo en nosotros fue que el Espíritu Santo vino a morar, a residir en nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Y aquí es donde está el detalle de todas las cosas. La expresión más sublime del verdadero amor de Dios reside en nosotros mismos. Escuchen. Dice séptimo, el Señor es el que produce en nosotros el fruto del Espíritu. No es que usted vaya a comprar. Todas estas experiencias del fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, eso la recibe uno. No cuando uno quiere, sino cuando el Espíritu Santo viene a morar, a vivir. Entonces ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es el que me hace pensar, actuar, vivir y hablar en la forma que Dios quiere que yo sea. Ya no soy yo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Ahora es el Espíritu Santo de Dios el que vive y mora en nosotros. Todas estas obras de Dios en nosotros son producidas, son productos únicamente por el amor de Dios a través del Espíritu Santo que se nos ha dado. ¿Están conmigo? No es que nosotros estemos experimentando algo, estamos experimentando todas esas buenas obras. Todo lo que somos como cristianos es porque Dios ha expresado su sublime amor en nosotros a través del Espíritu Santo que vive, mora en nosotros. Oh,
es el Espíritu de Dios el que me ha cambiado, me ha transformado y me ha regenerado. Romanos, y con esto cerramos. Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. No hay obra en usted que no ha sido producida, ni guiada, ni llevada, sino ha sido por a través del poder del Espíritu Santo que mora y reside en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? La evidencia del gran amor de Dios que Él nos ha esculpido en el hueco de sus manos, en las palmas de sus manos. De modo que nunca puede olvidarse de nosotros. Sus cicatrices, las cicatrices de Cristo en sus manos están siempre delante de sus ojos. Para concluir, quiero hacer memoria de algo muy importante. Este es un salmo que me hizo meditar mucho de mi vida pasada a mi vida presente. Quisiera cerrar el mensaje haciendo constar el amor de Dios por todos nosotros. El Salmo 103 empieza el salmista David diciendo: Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. Pero antes de decir todo lo que hace Dios en nosotros, es porque David se acerca a Dios con un corazón lleno, profundo del amor de Dios. Y dice David: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Todas estas cosas es porque Dios la ha plantado a través de su amor en su corazón. Dice, ni nos ha pagado, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe quiénes somos. Se acuerda de que somos polvo, pero dice que así como su gracia y su misericordia es como el oriente del occidente y del norte y del sur y del cielo sobre la tierra, toda esa distancia no abarca el amor que Dios tiene para con nosotros. Le damos un aplauso al Señor por el amor de Dios. Simplemente quiero cerrar el mensaje. No voy a hacer llamado, pero sí dándole gracias a Dios, porque un día Él se fijó de nosotros. No hay experiencia, por difícil que sea, que Dios no pueda tener control. Todo lo que estemos pasando por alguna necesidad o algún problema, algo que esté golpeando nuestra vida, quiero asegurarte en este día, el amor de Dios no se va a olvidar nunca de ti. Está presto siempre al llamado nuestro. Él siempre va a estar al cuidado nuestro y Él siempre va a procurar lo mejor a nuestro llamado. La fe mueve montaña. ¿Sabe? Le doy gracias no solamente a ustedes que están aquí hoy, sino a toda esa red que semana tras semana
nos escuchan y nos ven, le damos gracias también que si han escuchado y nunca han oído un mensaje del amor de Dios al extremo de cómo lo hemos expresado, Él es que cumple todas y cada una de nuestras necesidades. Escuchen, amados, no hay cosa por la que estemos pasando. Escuchen, no hay cosa o prueba por la que estemos pasando que el Señor no tome control. Voy a cerrar con esto. Mi esposa tiene una enfermedad de hace 20 años. 20 años. Mi esposa tiene que tomar una medicina que es la que controla las plaquetas de ellas. Si las plaquetas se le suben a un extremo, pues se puede declarar la cáncer en la sangre. Leucemia, cáncer en la sangre. Ella deja de tomar esa medicina, inmediatamente se puede exponer a que se produzca la leucemia, cáncer. Por 20 años ella está tomando esa medicina. Las cosas que hace Dios, hermano, no la entendemos, pero tenemos que darle gracias a Dios. Hace 2 meses y medio que no hay en toda la nación, ni en ninguna farmacia, que tienen ya esa medicina. Y esa medicina ella tiene que tomarla todos los días. Cuando estaba bien, pero bien mal, ella tenía que tomarse 3 de esas pastillas. Al principio nos costaban 500 y pico de dólares por 90 pastillas. Después la fueron bajando y bajando y bajando al grado que ya por el seguro no teníamos que pagar. Pero tenía que seguirla tomando. Inclusive la hematóloga donde ella asiste a la doctora es una profesora de la Universidad de Miami. Y cuando vamos siempre a verla a ella, siempre viene con un estudiante. Y siempre le dice las mismas cosas referente a mi esposa. Ella tiene que tomar esta medicina. Y todo está trabajando muy bien. El día que ella deje de tomarla, la única opción que tenemos es ponerla en quimioterapia. Ya un caso extremo. No puede tomarla por cualquier razón, hay que ponerla en quimioterapia. Mi esposa lleva 2 meses y medio que no toma la medicina. Pero yo día a día, a través del poder de Dios, Él es la medicina para mi esposa. Fuimos el viernes o el jueves al doctor, después de haberse hecho todos los análisis, y cuando llegamos lo primero que estábamos a la desesperada a ver cómo estaban las plaquetas. Las plaquetas estaban a mejor nivel que cuando ella tomaba la medicina. 250,000, o sea que está al nivel perfecto. Se sube hasta 1,000,000 y ahí se puede manifestar el cáncer. Y mi esposa y yo le dije al doctor, ¿usted cree en milagros? Esto no es cuestión suya ni producido por usted, ni por la medicina. Esta es una obra de Dios. Él, el que está en control de mi esposa y de cada uno de nosotros. Él está en control cuando venimos con un corazón buscando su misericordia, su amor y su gracia. Él se manifiesta con todo poder, al grado que mi esposa está en las manos de Dios. Y completamente a un nivel perfecto. La gloria es para papá, pero todos los días desgarraba mi alma delante de la presencia de Dios, no tratando de manipular a Dios, ni recordándoles ninguna promesa, sino simplemente le decía, Señor, tú estás en control, porque si la medicina trabaja, es porque tú lo permites. Si la medicina no trabaja, y si usted, doctor, no puede funcionar, el Señor es el que hace la obra. El Señor hace que usted trabaje y que la medicina trabaje. O sea que la gloria es para Dios. Amén. Y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias a ustedes por estar aquí.
porque completamente ustedes han roto las experiencias más bajas de asistencia en la iglesia Vida Nueva, pero están aquí, el grupo que vino, muchas gracias, y ha venido por una razón muy importante: entronicen el amor de Dios, no permita que el enemigo venga a robar la gracia y el amor de Dios que Él mismo ha sembrado en nuestros corazones, la seguridad y la certeza de que Dios siempre está por nosotros como un poderoso gigante. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Y ustedes, los que nos están mirando a través de la red, sientan esa seguridad de saber que la distancia nos separa, pero el amor de Dios está allá y está aquí y está en cada uno de nosotros. Que el Señor me los bendiga. Amén, amén y amén.